Bueno, yo soy Reinaldo Amien, soy el responsable del proyecto Teatro Laboratorio, soy artista escénico. El proyecto Tela nace ante la necesidad personal. Cuando yo fui estudiante de la Escuela de Arte Escénico, de encontrar un espacio en el que se pudiera tener cierta libertad de creación, uno como estudiante, ¿verdad? En el momento en que yo estaba en la escuela no existía ese espacio. Primero existía esta necesidad, ¿no? Y a mí me pareció que debería haber como una especie de compañía o de grupo o algo parecido, y lo que me puse fue a escribir el proyecto. En ese entonces la dirección de la escuela lo recibió el proyecto como una posibilidad. Entonces hice algunas versiones hasta llegar a la versión final de lo que es el Tela, digamos, que se quería conformar en ese espacio continuo para que los estudiantes pudieran ir a experimentar y a probar cosas que aprendían en la academia, pero también a incorporar como todos esos deseos y todas esas frustraciones o que no precisamente las mira la academia, ¿verdad? Sino que son cosas como muy personales que también requieren un espacio para hacer pruebas. Entonces eran como estos dos ríos que se confluyen en un mismo espacio, que es el Tela, la academia y las inquietudes personales. Entonces yo escribí el proyecto, lo presenté en la escuela Pues comenzó con mucha curiosidad la idea de entrar al proyecto, lo que él nos comentaba y demás, y de la posibilidad de generar proyectos personales en ese espacio. Evidentemente es un proyecto desconocido. Yo había estado como 2 años fuera de la escuela hasta que regresé a hacer mi licenciatura. Entonces tenía como poco contacto con la gente que estaba ahí, había perdido un poco de noción de cómo se estaba moviendo la dinámica inclusive los académicos y todo esto. Entonces cuando ya el Tela inició, prácticamente inicié solo, ¿verdad? Entonces abrí una convocatoria, pero aún así, con esos requisitos, yo recibí como 6 aplicaciones. Entonces se armó un primer grupo como de 6 o 7 personas, y empezamos a trabajar y empezamos a pelotear como ideas de entrenar, primero que nada entrenar, que es un espacio también importante que da la posibilidad de que puedas estar preparando tu cuerpo, tu mente, tu voz para lo que yo hago las gestiones para generar como una especie de espectáculo interdisciplinario, que sería como la primera vez que formalmente aparece esa palabra con nosotros. Entonces hablo con Carmen Alfaro de música, hablo con algunas personas de estudiantes de danza y Carmen invita a unos músicos y armamos una historia de unos protoclowns, digamos, ¿verdad? Porque nosotros no trabajábamos la técnica del clown en profundidad. Entonces, que eran todas hijas o hijos de un clown rebelde que se llamaba Virus,
que era un personaje que yo ya traía de hace unos años atrás, que era un clown, digámoslo así, entrecomillado, que se encargaba no de hacer reír a las personas, sino de hacerles pasar un mal rato. Siempre ese era su porque está dormido y andará por algún lugar de mi inconsciente, pero él se encarga de llorar a las personas, de generar asco, incomodidad. Entonces el espectáculo, que después se llamó el show de Virus, era un espectáculo que técnicamente englobaba una serie de disciplinas que se empezaban como a comunicar entre sí, ¿verdad? Pero que cada quien aportaba una creación particular en su espacio y llegábamos al evento, digamos, a comunicarnos todos, no era como una creación interdisciplinaria. Entonces, el espectáculo trataba de que el virus abría su casa y dejaba que ingresaran personas a ver cómo es que él vivía, y él lo que tiene ahí atrapados era un montón de artistas que había logrado capturar en sus andanzas y que los tenía ahí para su diversión personal, y que en ese momento decidió abrir una... Después de al final del año, Katarzyna Bartos, que es una académica de la Escuela de Música, se interesó en el trabajo que estábamos haciendo, nos ofreció un taller de rítmica, entonces empezamos a hacer el taller de rítmica con ella, y al final generamos lo que también podría llamarse nuestro primer experimento ya un poquito más sólido, se llama Rhythmic 7, que tiene que ver con un estudio de los 7 pecados capitales, ¿verdad? A nivel temático y a nivel técnico, con los principios de rítmica que aprendimos con Katarzyna. Entonces eran 7 escenas y cada una de las escenas tenía que ver con uno de los pecados capitales y desarrolladas a partir del estímulo rítmico sonoro. Y ese fue como nuestro primer intento de llevar nuestros procesos a un espectáculo escénico. Ese proceso creo que fue bastante largo, fue durante todo un año que se trabajó con un mismo tema,
y alrededor de eso se generó muchísimo material, de alguna manera al final se tradujo en lo que fue el espectáculo de Rhythmic. Después del Rhythmic empezamos a hacer un estudio del color, de los colores y de cómo la construcción del color en la persona, en su ropa, etcétera, tiene que ver un poco con la construcción de su personalidad, pero al mismo tiempo esto se mira también como una construcción también de estereotipos, ¿verdad? De arquetipos. Entonces empezamos a trabajar para el segundo espectáculo, que se llamó Trans, a partir del color. Entonces empezamos a trabajar sobre un concepto de fachada de un sociólogo que se llamaba Irving Goffman, y a generar personajes a partir de construcción del vestuario. Para todos fue muy distinto, ¿verdad? El proceso varió muchísimo dependiendo de los intereses y dependiendo de la cantidad de personas y de las propuestas que cada uno quería implementar. Por ejemplo, el primer año fue muy experimental, éramos pocas personas realmente, entonces el espacio se aprovechó mucho para el trabajo en diversos formatos: fotografía, performance, documentación, cosas que no necesariamente son en un escenario, pero están relacionadas con, de alguna manera, o nosotros encontramos alguna relación con el quehacer escénico. Buenas tardes, soy Liz Rojas y a continuación vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué cree usted que causó su heterosexualidad? ¿Cuándo y cómo decidió inicialmente que era heterosexual? ¿Es posible que su heterosexualidad sea solamente una fase que vaya a superar? ¿Es posible que su heterosexualidad surja de un miedo neurótico hacia los de su mismo sexo? ¿No es posible que lo único que necesite sea un buen amante gay o lesbiana? Los heterosexuales tienen historias de fracasos en relaciones gay. ¿Cree que se haya hecho heterosexual por miedo a ser rechazado? Si nunca se ha acostado con una persona de su mismo sexo, ¿cómo sabe que no le gustaría? Si la heterosexualidad es normal, ¿por qué hay un número desproporcionado de pacientes psiquiátricos heterosexuales? ¿A quién le ha revelado sus tendencias heterosexuales? ¿Cómo reaccionaron? Su heterosexualidad no me ofende mientras no la trate de forzar en mí. ¿Por qué se sienten obligados a atraer a otros a su conducta heterosexual? ¿Cómo espera convertirse en una persona íntegra si solamente se limita a su heterosexualidad compulsiva y exclusiva y no desarrolla su potencial homosexual saludable y normal, natural y dado por Dios? Los heterosexuales se distinguen por asignarse a otros y a sí mismos roles sexuales limitados y restringidos. ¿Por qué se aferran a roles tan enfermizos? ¿Por qué insisten en hacer alarde de su heterosexualidad? ¿Por qué no puede hacer lo que es y mantenerlo en privado? El trabajo fue de carácter investigativo, ¿verdad? Casi todo fue de investigación, o sea, casi todo el trabajo que hacíamos en tela siempre tenía ese previo, ¿verdad? Que era la investigación. Entonces pasar como por esos diálogos creativos, ¿verdad? Junto con Reinaldo, con los demás que estaban ahí, entonces como que se iba construyendo, ¿sí? Pero
tuvimos como también como lecturas que nosotros leíamos, tuvimos en un momento la visita de Anabel Contreras también, ¿verdad? De que ella llegó a darnos como una cierta información sobre lo que era ¿cómo es? El performance, ¿verdad? También lo que se podía trabajar o conectar entre el transgénero con una intervención en un X lugar, ¿verdad? Entonces pasamos como por esos lugares, ¿verdad? Para después llegar a presentar el trabajo, ¿verdad? El tema surgió, si no estoy mal, ¿verdad? Porque existía un contacto, bueno, conmigo, en Guatemala, con un festival que se estaba realizando en ese momento, para el que yo también estaba trabajando, que era precisamente de sexualidades diversas. A partir de eso, entonces se tomó la decisión, Reinaldo tomó la decisión de que se quería participar en el festival en Guatemala, entonces que pues, necesitábamos trabajar a partir de ese tema. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía tú como ninguna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garras que se ahogan en la playa de la barra y el dolor. Y siento... Bueno, en mi caso, la composición de esa, digamos, yo ya no lo llamo personaje, o sea, ya es como un rollo mío, ¿verdad? Porque el trabajo fue creado desde mí, ¿verdad? A partir de todo el montón de cosas que yo observaba, ¿verdad? Entonces yo tuve que ir a San José, digamos en el Morazán, en las noches, a ver a todas estas chicas que en realidad son personas, pero digo, se modifican, ¿verdad? Y son otra presencia que hay, el montón de factores que hay alrededor. Pero sí, fue un trabajo que se fue desarrollando, digamos, un poquito de mí, un poquito de los que estaban en ese entonces junto conmigo. Uno mostraba el trabajo, entonces los demás lo observaban y a partir de ahí, ¿verdad?, se daban acotaciones y así fue como se fue creando el trabajo de esa persona. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. En ese trance también empezó a generarse una dinámica, que es que los procesos de creación de lo que sería un espectáculo escénico, en el proceso van generando como subproductos. Entonces en trance hubo exposición de fotografía, hubo una instalación, tuvimos la oportunidad con trance cuando estaba listo de ir a Guatemala por primera vez. El Tela sale del país, entonces vamos al Festival del Absurdo
Quetzaltenango de Guatemala, y ahí hicimos la obra en sí misma, hicimos performance, hicimos una instalación de fotografía. Manu, ¿qué pasa? Ahí está. Ahora se ve perfecto. Que lo diga. Yo recuerdo los procesos que fueron bastante experimentales y bastante a partir de el juego en escena y de la incorporación de elementos. Elementos, llámesele ropa, fotografías, textos, videos, mucha información que poco a poco se fue traduciendo en esos personajes que interactuaban en la escena. Vamos a hacer un pequeño experimento, así que pongamos mucha atención, por favor. ¿A dónde están las mujeres? ¿Y dónde está el hombre más macho de este lugar? Bueno, vamos a ver, necesitamos un voluntario. Compañero, ¿usted nos quiere ayudar? Pase por favor conmigo. Quédese aquí por favor y siga nuestras instrucciones. Siéntese por favor. ¡Upa! ¡Qué bárbara! ¡Qué labios tan ricos tienes! ¿De quién es todo eso? Uy, mi amor, ¿qué hace aquí tan sola? Vamos a la casa para enseñarle un conejito. Venga, mami, le embarazo a punta lengua. No, si es que está como el pescado frito. ¿Qué? ¿Usted se apunta a la fiesta? Vamos a darnos una vueltita por Me ahí. pinto los labios y se la lleno toda de rojo. No, si es que, no ve, ¿quién es todo eso? No tiene hambre usted, porque yo tengo un elotito por aquí. Qué bonito venga, pantalón, se vería más venga. mejor en la sábana Venga. de mi ropa. Venga y le creo el chiquito. El trans, porque al final como nosotros poníamos todos estos arquetipos frente a las personas, repartíamos tomates, ¿verdad? Y la obra no terminaba como un saludo, sino que uno de los personajes repartía tomates en el público y el público decidía si se los tiraba o no. Este asunto que había el teatro de la Edad Media, donde al final, si la obra no gustaba, se tiraban tomates, entonces que fue como un comportamiento que de pronto se fue quedando por ahí, se aludía en ciertos momentos. Nosotros lo tomamos como una especie de, de pasarle un poco la opinión, materializar la opinión del público. Trans Tomate, ¿verdad? Agarrándonos desde trans, nos fuimos a Trans Tomate y siempre seguíamos con esa misma lógica, ¿verdad? Solo que esta vez llevado de una forma un poco más, ¿cómo decirlo? Como era una exposición un poco más fuerte, ¿verdad? Porque ya era ver, digamos, a la gente, a la sociedad, no sé, al niño, a la viejilla, el señor ahí tirándole un tomate, ¿verdad? En este caso a una persona vestida de trans, ¿verdad? Y entonces sí era un toque como fuerte ver ese trabajo, ¿verdad?
un estudio más profundo de una música de un compositor polaco se llama Paweł Szymanski, que tiene una composición de 5 piezas para cuarteto de cuerdas, y empezamos a profundizar sobre esas piezas y generamos contacto con arte y comunicación visual con un académico muy valioso que se llama Jamil Hasbun, y empezamos a trabajar sobre la partitura de esas piezas, sobre el estímulo sonoro y sobre la temática del ser humano versus la ciudad, sobre la estructura, cómo la estructura de la ciudad te va modificando el comportamiento. El personaje principal, la ciudad colapsa, ¿verdad? Como que se le derrumba al personaje principal. Entonces quedan todos los personajes que simbolizaban la estructura de la ciudad colapsados en el espacio. Entonces a mí se me ocurre hacer como una especie como de transformación, como que la historia continúa entonces de ese colapso donde todos los actores están colapsados en el suelo, como una especie de resurrección en sus esqueletos, ¿verdad? Entonces de la muerte, porque el Tela ha tenido como muchas muertes pequeñitas, ¿verdad? De esa primera muerte como que viene la resurrección de estos esqueletos que mueren en el último espectáculo y que nacen en el siguiente como calaveras.
Entonces el asunto de las calaveras es empezar a trabajar la creación del personaje a partir de los elementos plásticos, un poquito de la máscara, ¿verdad? Porque el maquillaje se convierte en una especie de máscara. Yo encuentro un decálogo de cómo escribir una calavera que es un soneto corto que se utiliza en México para el Día de los Muertos. Entonces hago la traducción de cómo escribirla, a cómo construir en el cuerpo, con esas características y esos patrones rítmicos que da el soneto, y pasarlo al cuerpo, ¿no? Y con esas características de irreverencia, de como lúdicas, hasta impertinentes, que tienen mucho que ver con la música, con la alegría, que es como una muerte charanguera, y empezamos a explorar en ese sentido. Entonces hubo procesos individuales en los que los personajes los maquillajes iban evolucionando, el vestuario iba evolucionando, nunca fue un asunto estático, tampoco en las tramas que desarrollaban las calaveras no eran estáticas tampoco. Las calaveras abordaban la calle por una razón. Todos los que estuvimos desde el inicio del proceso no tuvimos una idea exacta de qué era lo que queríamos en los personajes, ni siquiera teníamos la idea de crear un personaje. Pero Reinaldo, una de las cosas que creo que lo caracteriza y que caracteriza al Tela es la capacidad lúdica y de improvisación que nos desarrollan, ¿verdad?, de estando con la gente. Y tuvimos varias presentaciones donde nos ponían a prueba con eso, con estar con la gente y jugar con la gente y agarrar ese tipo, las respuestas que nos daban para posibles características. Marianita. Y esta es mi mamá. Yo soy la mamá de Marianita. Y ahí fue poco a poco, después de varias cosas, fue que un día Reinaldo llegó y nos dijo, bueno, vamos a hacer unas calaveras. Y entonces todo lo que hemos hecho vamos a integrarlo a un personaje. Bueno, la primera vez que no sabíamos ni cómo maquillarnos, yo seguía así, no sabía ni cómo maquillarme. Pero después fui como encontrando una base, digamos, de
como un patrón, digamos, en el maquillaje. Y después ya le fui dando más detalles y fui como buscando ese sentido, digamos, qué conexión había en el maquillaje con el personaje. Y creo que era, digamos, como estos pequeños detalles. Yo creo que Confite era un personaje, bueno, es un personaje muy detallista y muy detallado, digamos. Hay pequeñas cositas que lo diferencian de los otros y que lo diferencian incluso la misma Twimpy, que es como un personaje muy similar a él en ciertas cosas que son muy pequeñas. Entonces el maquillaje, digamos, por ejemplo, lo que eran los ojos tenían marcas muy pequeñas, digamos, y no eran puntos, sino que eran pequeños slashes, pero súper chiquititos, digamos, así alrededor del ojo. La pintura de los labios no era ni anaranjada ni roja, sino que era una combinación. Y entonces, de conforme así iba, digamos, como poniéndole pequeños detalles. Es que lo tienen que escuchar, ¿verdad, mi amor? Eres mi orgullo. ¡Dígame sí! ¿Vas a cantar? Sí, mi amor, a ver, lo vamos a escuchar porque él es todo un artista y ahora va a cantar. Necesitamos avanzar fuertemente con lo de los sueños, ¿verdad? Y con los otros repres, bueno, hoy Randa le quedó solo, pero si no, Randa nos va a ayudar a trabajar cosas del cuerpo con los demás. Entonces, la idea es que haga 5 pases entre el mismo equipo, ¿verdad? Limpios, pases limpios. La persona que recibe solo puede hacer eso, no puede despegar los pies del suelo. Thank you.
Boom.